Si la oración funciona, entonces, ¿por qué se fue? Si Dios nos escucha, si nos ama, si tiene el poder de sanar, proteger y salvar, ¿por qué permitió que ella muriera? ¿Por qué permitió que él sufriera tanto? ¿Por qué se quedó ahí, en silencio, mientras te arrodillabas junto a la cama y le rogabas? Rezaste, rezaste con más fuerza de lo que jamás habías rezado por nada. Rezaste con todo lo que tenías. Le diste a Dios todas las razones para responder, y no lo hizo. Sé que lo hiciste, porque yo hice lo mismo. Y conozco el silencio que siguió, ese silencio particular, que es más ruidoso que cualquier sonido que hayas escuchado. El silencio de una habitación después de que las máquinas se detienen. El silencio de una silla vacía en la mesa. El silencio de Dios cuando más lo necesitabas. Alberto Einstein también conoció ese silencio, no como lo conoce un teólogo a través de libros y argumentos. Él lo conoció como tú lo conoces, a través de la pérdida, a través de ver a alguien que amaba desaparecer en una oscuridad a la que no podía alcanzar. Y lo que descubrió sobre la oración, sobre Dios, sobre por qué las personas que amamos nos son arrebatadas, incluso cuando suplicamos que se queden, es algo que creo que toda persona que está pasando por un duelo necesita escuchar. No porque vaya a detener el dolor, nada detiene el dolor, pero porque podría, solo podría, ayudarte a sobrellevarlo. Necesito contarte algo personal antes de que empecemos, porque no puedo hablar de este tema desde la distancia. Es demasiado cercano. A la madre de mi esposa le diagnosticaron cáncer cuando tenía 68 años. Era una mujer que iba a la iglesia todos los domingos, prendía velas, rezaba el rosario todas las noches antes de acostarse. Creía con absoluta certeza que Dios velaba por su familia, que la oración era una conversación y que Dios siempre escuchaba. Cuando llegó el diagnóstico, ella rezó, toda la familia rezó, la iglesia rezó, amigos y vecinos y personas con las que no había hablado en años enviaron mensajes diciendo que estaban rezando. Debió haber habido 100 personas rezando por esta mujer. Murió 14 meses después. Y algo se rompió en esa familia que nunca se ha curado por completo. No solo el duelo es esperado, el duelo se puede sobrevivir. Lo que se rompió fue algo más profundo. Fue la creencia de que la oración significa algo, que te conecta con algo más grande, que no son solo palabras que caen en el vacío. Mi esposa no dejó de creer en Dios después de eso, pero dejó de rezar. No por enojo, por algo más silencioso y, creo, más devastador, por la sensación de que no importaba, que no había nadie al otro lado de la línea. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez te has arrodillado y rezado y no has recibido nada más que silencio, entonces esto es para ti. Porque Einstein entendió algo sobre la oración que la mayoría de los líderes religiosos nunca te dirán. Y no tiene nada que ver con si Dios existe o no. Déjame empezar donde comenzó el propio viaje de Einstein con la pérdida. En 1902, Alberto Einstein tenía 23 años. Vivía en Berna, Suiza, trabajando como empleado de patentes. Era pobre. Era desconocido. Estaba comprometido con una mujer que su familia desaprobaba. Y su padre se estaba muriendo. Armando Einstein había sido un hombre orgulloso, no expresivo. La familia no hablaba de sentimientos. Hablaban de matemáticas, negocios y los detalles prácticos de la vida diaria. Pero cuando Armando yacía en su lecho de muerte en Milán, hizo algo que Alberto nunca olvidó. Le dio a su hijo su bendición. Le dijo a Alberto que estaba bien que se casara con Mileva. Fue un regalo, un acto final de amor de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida luchando por demostrarlo. Alberto no estaba allí. Recibió la noticia por carta. Su padre había muerto y Alberto no le había tomado la mano.
No había escuchado sus últimas palabras. No se le había dado la oportunidad de decir lo que los hijos siempre piensan que tendrán más tiempo para decir. Esa pérdida dejó una marca en Einstein que nunca se desvaneció. Años después, la describiría como uno de los dolores más profundos de su vida. No solo la pérdida en sí, sino la distancia. El hecho de que cuando llegó el momento, él estaba en otro lugar, que ninguna cantidad de anhelo podía cerrar la brecha entre donde estaba y donde necesitaba estar. Esto es importante, porque revela algo sobre la forma en que Einstein experimentó el duelo. No se dolió como un filósofo se duele, con ideas y argumentos. Se dolió como tú te dueles, con culpa, con arrepentimiento, con el terrible conocimiento de que no puedes regresar. Y a partir de ese momento, las preguntas de Einstein sobre Dios y el universo adquirieron una cualidad diferente. Ya no eran solo ejercicios intelectuales, eran personales, eran desesperadas. Eran las preguntas de un hombre que había perdido a alguien y que necesitaba entender por qué. No por qué en el sentido científico, por qué en el sentido humano, por qué él, por qué ahora, por qué no estaba ahí. En 1910 nació el segundo hijo de Einstein. Se llamaba Eduardo. Desde el principio, Eduardo fue diferente de su hermano mayor, Hans Alberto. Era sensible, intenso, emocionalmente volátil. Amaba la música, amaba la poesía. Quería ser psiquiatra, siguiendo los pasos de Sigmund Freud, a quien admiraba. Einstein adoraba a Eduardo. En las cartas lo llamaba su osito. Le escribía con una ternura que rara vez aparecía en su correspondencia con nadie más. De todas sus relaciones, la que tenía con Eduardo parecía conectar con algo desprevenido en Einstein, algo vulnerable. Y entonces, cuando Eduardo tenía 20 años, todo se vino abajo. A Eduardo le diagnosticaron esquizofrenia. Había intentado quitarse la vida. Fue internado. Y Einstein, que recientemente había sido galardonado con el Premio Nobel, que estaba siendo celebrado en todo el mundo como la mente más brillante de su generación, se quedó impotente ante el único problema que su intelecto no podía tocar. Él mismo lo dijo, en una frase que todavía me hace detenerme cuando la leo. Eduardo es el único problema que no tiene solución. Piensa en eso. Einstein, el hombre que podía doblar la luz y remodelar el tiempo, que podía describir la estructura del universo en una sola ecuación, miró el sufrimiento de su propio hijo y no encontró respuesta, ni ecuación, ni teoría, ni prueba elegante. Su segunda esposa, Elisa, escribió a una amiga durante ese periodo y dijo algo que me rompe el corazón cada vez que lo leo. Dijo: este dolor está consumiendo a Alberto, consumiendo, no entristeciendo, no preocupando, consumiendo, como algo vivo dentro de él, consumiéndolo desde dentro. Einstein visitaba a Eduardo cuando podía, pero en 1933, cuando los nazis llegaron al poder, Einstein huyó a Estados Unidos. Nunca regresó a Europa, nunca volvió a ver a Eduardo. Durante los 22 años restantes de su vida, Einstein vivió a un lado de un océano, mientras su hijo vivía al otro, encerrado dentro de una mente que se distanciaba más con cada año que pasaba. Siguió pagando por el cuidado de Eduardo. Escribió cartas, pero las cartas se hicieron más cortas y menos frecuentes con el paso de los años, no porque Alberto amara menos a Eduardo, sino porque cada carta era una confrontación con lo único que Alberto no podía hacer: arreglarlo, solucionarlo, hacerlo bien. Un amigo le preguntó una vez a Alberto por qué no le escribía a Eduardo más a menudo. La respuesta de Alberto fue callada y devastadora. Dijo que cada vez que tomaba la pluma, sentía todo el peso de su impotencia. Y para un hombre que había pasado su vida resolviendo lo irresoluble, la impotencia era el único estado que no podía soportar.
Y aquí está lo que quiero que noten. En ningún momento, en ninguna carta, en ninguna entrada de diario, en ninguna conversación grabada por amigos o familiares, Alberto rezó por su hijo. No porque no amara a Eduardo. Amaba a Eduardo desesperadamente, pero porque Alberto no podía rezar. No de la manera en que la mayoría de la gente entiende el rezo. No como una petición enviada hacia arriba a un Dios que podría elegir responder. Y aquí es donde la mayoría de los biógrafos se detienen. Señalan que Alberto no creía en un Dios personal. Explican su afinidad por Spinoza. Citan el famoso telegrama al rabino Goldstein en 1929, donde Alberto dijo: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armoniosa orden de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos». Y la gente lee eso y piensa que entiende. Alberto no creía en un Dios que escuchan fin de la historia, pero ese no es el final de la historia. Eso es apenas el principio. Porque lo que Alberto hizo después, lo que pasó el resto de su vida haciendo, fue algo que se parece remarcablemente a la oración, aunque él nunca lo hubiera llamado así. En 1936, una niña llamada Filomena, una estudiante de sexto grado de Nueva York, le escribió a Alberto una carta en nombre de su clase de escuela dominical. La pregunta era simple y directa, como solo la pregunta de un niño puede ser: ¿los científicos rezan? Alberto podría haber ignorado la carta. Recibía miles de cartas. Era una de las personas más famosas de la Tierra. Una carta de una niña de 12 años en la escuela dominical. Difícilmente era el tema más apremiante en su escritorio, pero él respondió, y lo que escribió se ha quedado conmigo desde la primera vez que lo leí. Le dijo a Filomena que los científicos estudian las leyes de la naturaleza, que observan la forma en que funciona el universo, las reglas que gobiernan todo, desde las manzanas que caen hasta las galaxias que giran, y que debido a que todo parece seguir estas leyes, a un científico le resultaría muy difícil creer que los eventos pudieran ser influenciados por un deseo dirigido a un ser sobrenatural. En otras palabras, la oración no cambia las leyes de la física, no reordena los átomos, no redirige las células cancerosas, ni reinicia el corazón, ni deshace el accidente. El universo no toma pedidos, y si estás de duelo, si rezaste y no obtuviste respuestas, esto podría sonar frío, podría sonar como la confirmación de lo peor que temes, que tus rezos no significaron nada, que el silencio fue real. Pero Alberto no había terminado, porque en la misma carta le dijo a la joven Filomena algo más, algo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando cita la carta. Dijo que todo aquel que está seriamente involucrado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu vastamente superior al del hombre y ante el cual nosotros, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes. Un espíritu manifiesto en las leyes del universo. Alberto no estaba hablando de un señor barbudo en el cielo que concede deseos. Estaba hablando de algo más completamente, algo que pasó años tratando de articular, algo que llamó el sentimiento religioso cósmico. Y aquí es donde la historia gira en una dirección que no esperaba cuando empecé a investigarla, porque el sentimiento religioso cósmico de Alberto no es la filosofía fría y distante que la gente imagina cuando escucha la palabra agnóstico. Es algo mucho más cálido, mucho más vivo y, creo yo, mucho más cercano a lo que sientes cuando te arrodillas y rezas de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Alberto lo describió como un sentimiento de asombro tan profundo que disuelve la frontera entre tú y todo lo demás. Dijo que era el sentimiento que tienes cuando miras el cielo nocturno y por un segundo, solo un segundo,
Olvidas que eres una persona separada, parada en un pequeño planeta. Por ese segundo, tú eres el cielo, tú eres las estrellas, tú eres todo. Dijo que este sentimiento había sido la fuerza impulsora de toda su vida científica. No la curiosidad, no la ambición, no el deseo de ser famoso o de ganar premios. El sentimiento religioso cósmico. La sensación de que el universo es un misterio que merece reverencia, que el orden oculto bajo el caos es tan hermoso que bordea lo sagrado. Y esto es lo que más me impactó. Alberto dijo que este sentimiento religioso cósmico, era la forma más elevada de religión, más elevada que la religión del miedo, donde rezas porque tienes miedo, más elevada que la religión de la moralidad, donde rezas porque quieres ser bueno, más elevada que cualquier religión con un libro, o un templo, o un conjunto de reglas. La forma más elevada de religión, según Alberto, es el asombro, asombro puro, sin palabras, abrumador. Si has estado cargando el peso de las oraciones sin respuesta, si el silencio de Dios te ha hecho cuestionar todo lo que creías, entonces necesito que te quedes conmigo un poco más, porque lo que viene a continuación cambió la forma en que entiendo la oración y podría cambiar la forma en que tú la entiendes también. En febrero de 1950, un hombre de Nueva York le escribió a Alberto. Su hijo de 11 años había muerto de polio varios meses antes, y el padre estaba devastado. Lo había intentado todo, había rezado, había negociado con Dios, había hecho promesas que sabía que no podría cumplir, y nada de eso había funcionado. Su hijo se había ido. Le escribió a Alberto porque no sabía a dónde más acudir. La iglesia le había dado respuestas que ya no lo satisfacían. Sus amigos le dijeron que su hijo estaba en un lugar mejor. Y él quería gritar. Necesitaba que alguien le dijera la verdad, incluso si la verdad era terrible. Alberto respondió, 78 palabras, eso es todo. Pero esas 78 palabras contienen algo que creo que es una de las cosas más profundas jamás escritas sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre lo que significa perder a alguien que amas. Un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en tiempo y espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto. Una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Léelo de nuevo. Lentamente. Alberto no dijo, tu hijo está en el cielo. No dijo, Dios tiene un plan. No dijo que el dolor pasaría. Dijo algo mucho más radical. Dijo que la sensación de separación, la sensación de que tu hijo se ha ido y tú sigues aquí, que hay un muro entre los vivos y los muertos que nunca podrá ser cruzado. Esa sensación es una ilusión. Una ilusión óptica, la llamó. Un truco de la conciencia. No es que tu dolor sea una ilusión. El duelo es real. El dolor es real. La ausencia en la mesa del desayuno es real. Pero la separación absoluta, la idea de que tu ser querido ha sido sustraído de la existencia como un número borrado de una pizarra, esa es la ilusión. Porque en el entendimiento del universo de Alberto, nada está verdaderamente separado. Todos somos parte de una cosa, un tejido, un inmenso todo interconectado. Los límites entre tú y yo, entre los vivos y los muertos, entre este momento y cada momento que ha existido, esos límites son construcciones de nuestras mentes limitadas.
no son características de la realidad. Cuando leí esas palabras por primera vez, tuve que dejar el libro. Me senté en mi silla durante mucho tiempo y pensé en mi suegro, que había fallecido el año anterior. Un hombre tranquilo, un hombre de rutina. Cada mañana de su vida adulta, bebía su café en la misma mesa, en la misma silla, leyendo el mismo periódico. Y cada mañana desde su muerte, esa silla ha estado vacía. Pero según Alberto, no está realmente vacía. Mi suegro todavía está sentado ahí, todavía bebiendo su café, todavía pasando las páginas. Esa mañana todavía existe. No está en el pasado. Simplemente está en algún otro lugar en el tejido del tiempo. Y el hecho de que no pueda verlo no significa que no esté ahí. No entiendo esto completamente. No soy físico, pero lo sentí en mi cuerpo, en el lugar donde vive el duelo. Algo se aflojó cuando leí las palabras de Alberto. No el duelo en sí, la soledad del duelo, la sensación de que yo estaba a un lado de un muro y las personas que había perdido estaban al otro. Alberto estaba diciendo que no hay muro, y eso cambia todo sobre la oración o el rezo. Porque si Alberto tiene razón, si realmente somos todos parte de un todo, entonces la oración no es lo que pensamos que es. No es un mensaje enviado de un lugar a otro. No es una solicitud transmitida de aquí abajo a allá arriba. No es una llamada telefónica a el Creador. Es algo más, algo que Alberto pasó décadas rodeando sin llegar a nombrar del todo. Creo que la oración es el momento en que dejamos de sentirnos separados. Eso es todo. Eso lo es todo. Cuando te arrodillas junto a la cama y tomas la mano de alguien y rezas, no estás enviando una señal a un Dios distante. Estás disolviendo la frontera entre tú y la persona que amas. Estás, por un momento, experimentando lo que Alberto llamó el verdadero sentimiento religioso. El sentimiento de ser parte de algo que no tiene bordes, ni muros, ni separación. Y es por eso que la oración se siente sagrada incluso cuando no es respondida, porque la santidad nunca estuvo en la respuesta, estaba en la conexión. Esta es la inversión. Esto es lo que Alberto descubrió, que lo pone todo patas arriba. Nos han enseñado que la oración es una transacción. Tú pides, el Creador entrega, y cuando el Creador no entrega, todo el sistema parece colapsar, o el Creador no está escuchando, o el Creador no le importa, o el Creador no existe. Esas parecen ser las únicas opciones. Pero Alberto encontró una cuarta opción. ¿Qué pasa si la oración nunca se trató de la respuesta? ¿Qué pasa si siempre se trató de la pregunta? ¿Qué pasa si el acto de extender la mano, de arrodillarse, de cerrar los ojos y hablar en el silencio? ¿Qué pasa si ese acto en sí mismo es el punto? No porque alguien esté escuchando, sino porque en ese momento de alcanzar sales de tu propia separación, te escapas de la prisión del yo, te conviertes, por unos segundos, en parte del todo, y eso no es nada, eso lo es todo. Quiero hacer una pausa aquí porque sé lo que podrías estar pensando. Podrías estar pensando que es una idea hermosa, pero no la trae de vuelta, no lo cura, no llena la silla vacía. Y tienes razón, no lo hace. Alberto lo sabía, nunca pretendió lo contrario. Cuando su hijo Eduardo fue internado, Alberto no se consoló con abstracciones filosóficas, sufrió. Cuando Elisa dijo que esta tristeza estaba consumiendo a Alberto, lo decía en serio. La filosofía no detuvo el dolor, pero esto es lo que sí hizo. Le dio a Alberto una forma de llevar el dolor sin ser destruido por él. Le dio un marco en el que el duelo no era evidencia de que el universo está roto. El duelo era evidencia de que estás conectado, que amas, que los límites de tu ser se extienden más allá de tu piel. Si no doliera perderlos,
no serías humano, y el hecho de que duela tanto como duele no es prueba de que el Creador falló, es prueba de que el amor es real, que la conexión es real, que la unidad que Alberto describió no es solo física, es algo que sientes en tu cuerpo cada vez que extrañas a alguien que se ha ido. Antes de continuar, quiero tomarme un momento, porque sé que muchos de ustedes están cargando con el duelo ahora mismo. No el duelo teórico, el duelo real, el tipo que se sienta en tu pecho cuando te despiertas y no se va hasta que te duermes. Si ese eres tú, quiero que sepas que este canal existe porque yo también lo cargo. Construí esto porque necesitaba un lugar donde poner las preguntas que mi duelo me dio. Y si algo aquí te ha ayudado a sentirte menos solo en tus propias preguntas, entonces todo lo que hago aquí vale la pena. El supergracias está ahí si quieres apoyar este trabajo. Pero solo el hecho de que estés aquí, escuchando, cargando con tu propio peso y todavía buscando, eso ya significa más de lo que puedo decir. Ahora, Alberto perdió a muchas personas durante su vida. Su padre Armando en 1902, su matrimonio con Mileva, que se derrumbó lenta y dolorosamente en el transcurso de una década. Su madre Paulina, que murió de cáncer en 1920 mientras Alberto le tomaba la mano y lloraba. Su relación con Eduardo, que le fue arrebatada no por la muerte, sino por algo casi peor, por una enfermedad que encerró a su hijo dentro de una mente a la que Alberto no podía alcanzar. Su amigo cercano Miguel Beso, que murió apenas semanas antes del propio Alberto. Cada pérdida grabó algo más profundo en Alberto. Cada una tomó algo y dejó una pregunta en su lugar. Y cada vez, Alberto no recurrió a la oración. Recurrió a lo único que sabía hacer. Hizo otra pregunta. Tomó su lápiz y se acercó, una vez más, hacia el orden oculto que creía que estaba ahí. Y a pesar de todo, Alberto nunca rezó, ni una sola vez. No en el sentido tradicional, pero hizo algo más. Algo que creo que es la forma más profunda de oración que hay. Siguió preguntando. Siguió preguntando por qué. Siguió preguntando cómo. Siguió preguntando de qué está hecho el universo y por qué está hecho de esa manera. Y si hay una armonía debajo del caos que nuestros ojos son demasiado pequeños para ver. Y cada vez que preguntaba, cada vez que se sentaba en su escritorio, tomaba su lápiz y escribía una ecuación que era su manera de alcanzar algo que no podía tocar del todo. Estaba haciendo lo que toda persona que ha rezado alguna vez está haciendo. Se negaba a aceptar que estamos solos. Eso es lo que es la oración. En su nivel más profundo, debajo de todas las palabras, los rituales, las manos juntas y las cabezas inclinadas. La oración es la negativa a aceptar que estamos solos. Es la insistencia, contra toda evidencia, contra todo silencio, de que hay algo allá afuera que escucha, que conecta, que nos sostiene, incluso cuando no podemos sentir sus manos. Alberto lo llamaba el Dios de Spinoza, lo llamaba el sentimiento religioso cósmico, lo llamaba la armonía del universo y el espíritu manifestado en las leyes de la naturaleza. Usó docenas de nombres diferentes para ello, porque ningún nombre individual era adecuado. Pero como sea que lo llamara, no era frío, no era distante, no era el Dios de los libros de texto, ni de las conferencias de filosofía. Era el Dios que sientes a las 3 de la mañana, cuando no puedes dormir y susurras en la oscuridad, y no sabes si alguien está escuchando, pero hablas de todas maneras, porque la alternativa es el silencio, y no estás listo para el silencio. Alberto pasó toda su vida hablando en esa oscuridad y nunca obtuvo una respuesta. No el tipo de respuesta que detiene la pregunta, no el tipo de respuesta que llena el silencio, pero obtuvo algo más,
Obtuvo la sensación de que la oscuridad misma estaba viva, que el silencio no estaba vacío, que el universo, a pesar de toda su indiferencia, a pesar de todas sus frías ecuaciones y galaxias giratorias, de alguna manera, inexplicablemente, era consciente de sí mismo, a través de nosotros, a través de nuestras preguntas, a través de nuestro dolor, a través de nuestra terca, hermosa negativa a dejar de alcanzar. Y si eso es verdad, entonces tus rezos no fueron en vano, ni uno solo de ellos, ni los rezos por tu madre, ni los rezos por tu padre, ni los rezos por el niño que no lo logró, o el cónyuge que se fue demasiado pronto, o el amigo que se desvaneció mientras mirabas. Esas oraciones no cambiaron el resultado. Alberto sería el primero en decirte eso. Las leyes de la física no se doblegan a nuestros deseos, pero te cambiaron a ti, abrieron algo en ti, fracturaron las paredes de la prisión que Alberto describió, la prisión del ser separado, y por un momento, solo un momento, estuviste conectado con la persona por la que estabas rezando, con el silencio que los sostenía a ambos, con el todo. Y esa conexión no termina cuando la persona muere, porque en el universo de Alberto nada se ha ido realmente. Los momentos que compartieron no están en el pasado. Existen. Son parte del paisaje del espacio-tiempo, tan reales como la silla en la que estás sentado ahora mismo. La separación es la ilusión. La conexión es lo que es real. Sé que esta no es la respuesta que querías. Querías que el Creador los salvara. Querías que la oración funcionara de la manera que te dijeron que funcionaría. Querías el milagro. Alberto también quería un milagro. Quería que su padre viviera. Quería que Eduardo estuviera bien. Quería que Miguel estuviera al otro lado del teléfono la próxima vez que tuviera una idea que necesitaba discutir. Él no obtuvo esos milagros y tú tampoco. Pero lo que Alberto encontró en el lugar donde deberían haber estado los milagros fue otra cosa, algo más silencioso, algo que no se anuncia con trompetas, ni arde lo suficientemente brillante como para verse desde lejos. Encontró que el universo es una sola cosa, que todos somos parte de él, que los límites que vemos son límites que inventamos, y que el amor que sientes por la persona que perdiste no es tu amor, y su amor encontrándose a través de una brecha. Es un amor indivisible, inquebrantable, sostenido en el tejido de todo lo que existe. Eso es lo que Alberto encontró donde solía estar el silencio del Creador. Y creo que eso es suficiente. No suficiente para detener el dolor. Nunca te prometería eso. El dolor es tuyo y es real, y no es algo que nadie debería quitarte, porque el dolor es la otra cara del amor, y no se obtiene uno sin el otro, pero suficiente para llevarlo, suficiente para despertar mañana y respirar, suficiente para saber que el silencio no está vacío, y las oraciones no fueron inútiles, y la persona que extrañas no está en ningún lugar. Están en todas partes, en cada átomo, en cada ley, en la misma armonía que Alberto pasó su vida escuchando, y todavía puedes hablar con ellos, no porque puedan oírte. Alberto era demasiado honesto para prometerte eso, sino porque el hablar en sí mismo es la conexión, el alcanzar en sí mismo es la oración, el amor en sí mismo es la respuesta. Si has perdido a alguien y el silencio del Creador te ha dejado preguntándote si algo de esto importa, entonces quiero dejarte con esto. Alberto, que no rezaba, que no creía en un Dios personal, que rechazó cada afirmación sobrenatural que jamás encontró. Alberto pasó toda su vida alcanzando algo que no podía ver, y llamó a ese alcanzar la experiencia más hermosa que un ser humano puede tener. No el encontrar, el alcanzar. Tú también has estado alcanzando cada oración,
cada nombre susurrado, cada momento que cerraste los ojos y hablaste con alguien que ya no estaba allí. Eso no fue debilidad, eso no fue delirio, eso fue lo más humano, lo más sagrado, lo más Alberto que podrías haber hecho. El alcanzar es la oración, y la oración es la conexión, y la conexión es real. Yo todavía estoy alcanzando, y sospecho que siempre lo estaré. ¿Y tú? ¿Alguna vez has rezado y recibido solo silencio? ¿Y seguiste rezando de todos modos? Cuéntame en los comentarios, no porque tenga la respuesta, sino porque creo que llevamos estas cosas mejor juntos que solos.